también, creo. Pero, Muy bien, Pamela. Gracias. Santi Rodríguez. Aquí dice Santi Rodríguez. Arquitectos, buenos días. No, ya la mayoría me conoce, al menos creo que la mitad. Y nada, arquitecto, un gusto conocerla. Es la primera vez que llevo con usted y con el arquitecto Marco ya llevé Historia 2. Así que a darle con todo este semestre. Muy bien. Stephanie Condori. Stephanie. Buenos días, arquitecta. Buenos días, Stephanie, ¿cómo estás? Bien, arquitecta. Sí, ya Oh, llevé con usted también y con el pero arquitecto nos Mayer. abandonaste, Stephanie, nos abandonaste. Tuve un problema, entonces me tuve que retirar. Ay, Stephanie. Entonces esta vez, ahora sí, ¿ya? Sí, arquitecta. Bien. Velarde Quispe, Vanessa. ¿Estás, Vanessa? Sí, arquitecta. No sé si me puede escuchar. Arquitecta, buenos Ok, días. sí, sí te vemos. A usted sí la conozco, he llevado construcción y taller. Y al arquitecto Marco también, porque he llevado urbanismo. Muy Eh, bien. Mi nombre es Vanessa Velarde y voy a llevar de nuevo taller. Ok, Vanessa. Bien. Gracias. A ver, alguien que no haya llamado. Bien, muchachos. Como ustedes saben, el curso de taller, o perdón, el tema de taller 5, el tema principal es conjunto habitacional, algo que algunos de sus compañeros ya han llevado, por X razones han abandonado el curso, y nuevamente están llevándolo. Es muy interesante el tema que les va a tocar este semestre, que es taller 5. Tanto el arquitecto y yo queremos apoyarles en todo lo posible para que ustedes puedan entender las teorías que les vamos a ir indicando, hacerles comprender las diversas lecturas que les vamos a dar. Y para eso, bueno, contamos, ¿no? Con bastantes videos, les vamos a hacer explicaciones con diapositivas, ¿no? Sobre cada uno de los temas. Nosotros esperamos de que realmente ustedes se sientan en confianza como para hacer las consultas respectivas en caso ustedes tengan dudas, ¿no? Porque así como ustedes, yo también he sido estudiante y también he tenido dudas y a veces me he quedado callada por vergüenza, porque quizás tenía miedo o por X razones, ¿no? Cada quien es diferente. Y yo les recomendaría que realmente siempre consulten, no se queden callados, o por último háganlo de manera más privada, ¿no? Pero siempre no se queden con las dudas, muchachos. Eso es una recomendación de mi parte. Arquitecto Marco, ¿qué podría decirles a los chicos? Sí, creo que también a la mayoría, a la mitad más o menos, creo que conozco y son buenos alumnos, ¿no? Esperemos que en esta situación virtual, sé que es difícil estar mucho tiempo en la computadora y nunca nos olvidemos de tener esa relación siempre, no sé si llamarla artesanal, ¿no? De la mano con la mente, dibujar, hacer esquís. Es que como estamos en una era virtual, frecuentemente olvidamos, ¿no? Hacer estos métodos que tal vez son un poco antiguos, pero es parte del proceso creativo, ¿no? Usar la mano y no todo hacerlo de forma digital, ¿no? Por más que, por ejemplo, yo hago mi investigación en diseño paramétrico, que tiene que ver todo con la arquitectura digital, pero conscientes de ello, nunca olvidemos el proceso creativo que tiene que ver con el dibujo, con la escultura, con todas las artes, ¿no? Muchas gracias, arquitecto. Bien, chicos, entonces les vamos a pedir que por favor no se olviden crear el grupo de WhatsApp. Ustedes tienen que escoger entre ustedes un delegado, alguien con el cual ustedes tengan la confianza para poder conversar con su delegado y que también él les apoye para comunicarnos
cualquier situación. Como ustedes saben, estamos en una situación de pandemia, la cual no acaba y por lo visto todavía va a tardar un tiempo. Ya el virus ha llegado a quedarse con nosotros. Eso es algo que ustedes tienen que saber. La cuestión es saber cuidarse y esperar que en algún momento todos estemos vacunados para poder nuevamente volver a las aulas. No obstante, jóvenes, siempre les he repetido en todas clases que el cuidado depende de cada uno. No es el Estado quien te va a cuidar. Ustedes se tienen que cuidar. Ya todos saben que sirve usar la mascarilla, sirve alcoholizarse, ¿cómo se llama? El cuerpo ¿cómo se llama? Con este líquido, ¿no? Agua y alcohol, echárselo, ni bien uno sale de algún lugar o ingresa a otro lugar, utilizar jabón a cada rato, lavarse las manos, ¿no? La cara, de la calle preferible, si salen, pues después regresen y báñense. Y si alguien ya se siente un poco mal, tiene algún síntoma, pues debe de aislarse dentro de su propia casa para no contagiar a sus parientes. Muchas personas han muerto no porque han salido ellos a las calles, sino porque sus mismos parientes que salen los han contagiado dentro de sus casas. Entonces, nuevamente les repito que el cuidado depende de cada persona. ¿Ya, muchachos? Sé muy bien que hay chicos y también han fallecido algunos parientes de sus compañeros. Nuevamente les repito que para eso justamente están los docentes. Nosotros queremos saber en todo momento, ni bien ustedes saben que tienen algún problema con el virus o alguien de su familia, ¿ya? Y que eso de alguna manera les puede ocasionar un estrés, muy aparte el estrés psicológico que tienen de tener un pariente que no se encuentra bien de salud, más las clases que sabemos que la universidad mantiene cierta exigencia. Nosotros queremos estar informados para poder apoyarles de alguna manera, ya jóvenes. Todo mientras se diga con anticipación es solucionable, pero si ustedes después de 2 semanas vienen y nos dicen, no vine a clases porque estuve con el COVID, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, no, podríamos pensar que quizás nos están engañando. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, ustedes ni bien tienen algún problema, tienen inmediatamente que avisar. Para eso tenemos un WhatsApp, jóvenes, para eso es que se está creando ese WhatsApp. Ya, muchachos, todo con anticipación es bueno avisar. Ya, jóvenes, siempre eso ustedes tienen que tenerlo claro para su vida profesional. Siempre es bueno. Si alguien se enfermó y justo ese día había una presentación, tienen que avisar. Antes de que inicie la clase, envíen un WhatsApp diciendo, arquitecta o arquitecto, no puedo asistir porque tengo esta dificultad. Siempre es bueno avisar, siempre se hace con anticipación, no es después que ya tomé la lista, ¿ya, muchachos? Eso tienen que saberlo y eso yo considero que es un muy buen consejo para su vida profesional, ¿ya, muchachos? Espero que les quede claro eso, para evitarnos futuros problemas. ¿Alguna otra apreciación, arquitecto Marco? Sí, muy bueno lo que se acaba de mencionar, ¿no? Lo mínimo que se tiene que llevar de la universidad es la disciplina. Que sin disciplina va a ser muy difícil que ya en su vida profesional tengan éxito, ¿no? Lo básico, lo mínimo que se tienen que llevar ahora como estudiantes. Así es que siempre puntuales, siempre entreguen sus trabajos a la hora. Sé que a veces es un poco complicado, pero para eso está la conversación, ¿no? Bien, chicos, también queríamos comentarles que según la última reunión que tuvimos con nuestro coordinador, nos manifestó que en realidad todos los alumnos deben de tener las cámaras encendidas, ya que no se va a permitir que tengan como ahora las cámaras apagadas, ¿no? Al igual a nosotros tenemos que tener las cámaras encendidas todo el tiempo. Yo sé que eso a muchos no les agrada, me incluyo, ¿ya? Me incluyo, pero tenemos que obedecer las exigencias que nos pide la universidad.
Entonces, jóvenes, les voy a pedir que a partir de la siguiente semana, todos de alguna manera tengan sus cámaras encendidas. Ya, muchachos, se supone que estas clases son virtuales y ustedes sabían muy bien que era con una cámara, ¿ya? Entonces, yo sé que quizás algunos, su cámara se malogró, se cayó, tienen, justo la cámara no funciona de su laptop. Creo que con una semana de tiempo es tiempo suficiente para que ustedes puedan solucionar ese tipo de problemas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Quizás he llamado la lista y quizás alguno de ustedes no he llamado, que quizás no está en mi lista. ¿Alguien que quiera hacer consultas, chicos? Sí, arquitecta, Arquitecta, disculpe. Sí. Que continúe mi compañero primero. gracias Manuel. Arquitecta, una consulta. Para este ingreso de la cámara, ¿podemos hacer doble ingreso? O sea, quizás podemos ingresar con el celular, para que se nos pueda visualizar y desde la computadora, desde la laptop, con la cámara apagada. ¿Es viable eso? Bueno, la cuestión es que al menos ustedes tengan la cámara encendida. O sea, al parecer, yo desconozco bien cómo es la situación, pero al parecer en la reunión dijeron claramente que hay alumnos que están en su cama escuchando las clases, que están metidos bajo la almohada, y los docentes se han quejado, ¿no?, de darse cuenta de ese tipo de situaciones, que a veces están recibiendo la clase en la calle, ¿no?, o que simplemente enlazan al link, pero no están en la clase, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, para eso han exigido que todos tienen que tener la cámara encendida. Al menos un tiempo, ¿no? Al menos cuando se te hace una pregunta, enciendes tu cámara, entonces ya sabemos que tú estás ahí, que estás al tanto, ¿no? Esa es la situación, jóvenes. Ha habido quejas. Entonces, para evitar todo eso, se ha exigido, la coordinación ha solicitado que les avisemos de que ustedes deben de encender sus cámaras. Quizás no pues las 4 horas o 5 horas de clases que tenemos, pero al menos los llamamos por lista, encender, o al menos cuando les hacemos una pregunta, encender su cámara, mirarnos, ¿no? Y hacer un diálogo, ¿no?, que parezca lo más natural posible realmente. Esa es la situación, chicos. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda? Sí, arquitecta. Yo entré un poco tarde, entonces no llegué a la lista. Ah, la lista. Ujú. ¿Apellido? Salinas. Salinas, ya. Bien, por esta ocasión no te vamos a crear ningún problema, pero ustedes saben, muchachos, y esto va para todos, de que la lista se toma a los 5 minutos de iniciar la clase. No es pasada media hora y me dicen, recién me reintegré, ¿ya? Evitémonos esta clase, este tipo de problemas, ¿ya? Esto va para todos, por favor, ¿ya, chicos? Ustedes saben, miren, jóvenes, si nosotros somos exigentes, no es porque seamos antipáticos o caerles mal. Quiero que entiendan algo, la vida profesional no es fácil, te exigen y te van calificando en base a cuán disciplinada puedes ser tú. Si tú no lo eres, no te van a contratar. Van a decir, no, pero él siempre llega tarde, o llega con olor a alcohol, o siempre trae problemas de su casa al trabajo. No, con ese compañero no hay que contratarlo. Y no te contratan. No te van a tener en consideración. Entonces, si ustedes, que ahora que son jóvenes, porque lo pueden hacer, pueden modificar ciertos aspectos, ¿no?, de su disciplina, su orden, este es el momento ideal, están en la edad ideal para cambiar ciertas situaciones, realmente. Se lo digo yo porque yo era desordenada, era floja, no era buena alumna cuando estudiaba arquitectura, no, yo no era buena alumna, estudiaba para aprobar, un 11, sino más, ¿no? Y cuando hice mi magíster me arrepentí, ahí me arrepentí, y me volví de lo más disciplinada, o sea, y me costó horrores. Entonces yo se los digo por una experiencia mía, que no necesariamente va a ser igual para todos, simplemente es una experiencia mía,
¿ya muchachos? Tienen que aprender, ni modo chicos, tienen que aprender a ser ordenados. Además, todos los arquitectos se caracterizan por ser muy organizados, planifican todo, su tiempo, su espacio, todo. Entonces, es algo inevitable, porque los arquitectos son exigentes, somos meticulosos, detallosos. Pues no puede ser que tu vida también no lo sea, ¿no? O sea, imposible, chicos. Ni modo, tienen que adaptarse, muchachos, en serio, no es ser mala onda. Conmigo también han sido exigentes, y gracias a Dios que han sido así, exigente, es que yo también hago lo posible por ser ordenada, no seré la más ordenada del mundo, pero hago todo lo posible por tratar de serlo, ¿no? Y gracias a eso es que me consideran una persona responsable, relativamente responsable. Y no es porque yo sea una gran arquitecta, ¿ya? Por esa razón es que me consideran en los trabajos, porque saben que soy puntual, soy disciplinada, siempre entrego a tiempo, ¿no? Entonces, por esas razones me contratan, no porque sea una gran arquitecta, la gran conocedora, no, pero a veces por tener esas características, te consideran en tus trabajos. No es necesario ser la más top de todos los arquitectos, que ese sí va a tener trabajo. Yo conozco muchos compañeros míos que eran buenísimos diseñando, pero tenían un genio insoportable. Y llegaban a la hora que querían. O sea, ellos, por esas aptitudes, no los querían en los trabajos. Entonces, yo se los digo por situaciones de experiencia que a mí me han pasado y que espero que a ustedes les pueda servir. ¿Ya, muchachos? Bueno, entonces yo les voy a comunicar lo siguiente, chicos. En la zona donde me encuentro han cortado la luz, o sea, ahora estoy sin electricidad, el internet lo estoy sacando de mi celular, ¿ya? Yo asumo que en unos 40 minutos o quizás 30 se va a cortar mi red, ¿ya? Así que quisiera pasar a la teoría para que ustedes ya tengan claro lo que vamos a elaborar el día de hoy. A partir de hoy empezamos con la teoría, ya el trabajo práctico ustedes ya lo tienen subido al campus virtual, allí están las diapositivas que hoy voy a hablar, están también subidas, el PDF de diapositivas, hay una lectura también, la cual me gustaría que ustedes la lean para que puedan, de alguna manera, ustedes entender el tema que vamos a tratar hoy. También hay un video, no sé si alcanzaremos realmente al día de hoy porque no llega la electricidad aún por esta zona donde yo me encuentro. En caso no se preocupen, la clase siguiente retomaremos y les seguiré explicando. Ya muchachos, me van a disculpar, esto escapa totalmente de mis manos. Gracias a Dios he tenido la laptop relativamente cargada, al igual mi celular, y por eso es de que yo estoy normal e ingresado a mi horario normal de clases. ¿Ya? Así que les pido las disculpas respectivas realmente. Bien, entonces ahora sí... Ah, la señorita Isabel me dice que ella quería hacer un doble ingreso. Claro, no hay ningún problema. No te preocupes. Y arquitecta, disculpe, una vez más, solo quería confirmar si yo estoy en la lista, es que no podía ingresar porque traté de ingresar con el correo que nos han dado, con la cuenta que nos han dado de la misma Ok. universidad, ¿Cuál y es por tu eso me apellido? demoraba en ingresar. ¿Cuál es tu apellido? Excusa Tejada. Sí, sí estás. Excusa Tejada Ah, ya. Isabel Ángela. Sí, sí estás. Sí, Ah, sí. Ah, bien, ya. Gracias, poniendo ya arquitecta. tu asistencia. Ya está. No te preocupes. Ya estás en la lista, estás en la lista y también ya te puse tu asistencia. Voy a compartir, chicos. A ver. ¿Pueden visualizar lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, arquitecta. arquitecto. Sí, arquitecto. Ok. Bien, jóvenes.
Vamos a hablar sobre el espacio público. Lo que voy a hablar, quiero que entiendan algo antes de empezar. Estos no son conceptos. Yo hablo de teorías, ya jóvenes, yo no hablo de conceptos. Yo les voy a hablar de cómo la palabra es, o mejor dicho, el entendimiento que tenemos del espacio público, cómo eso, lo que podríamos decirlo de alguna manera concepto, ya, ha ido cambiando en el tiempo. De eso se trata el tema de hoy, para que ustedes lo puedan interpretar, ¿ya, jóvenes? ¿Por qué? Porque el tema que vamos a tratar este mes va a ser el espacio público en sí. Ustedes van a diseñar un parque, ¿ya? Entonces, para entender lo que ustedes tienen que diseñar, tienen que comprender de lo que se trata el espacio público. Entonces, yo les he traído unas diapositivas que van a ir hablando de cómo se iba comprendiendo esa idea del espacio público y cómo esto en diferentes épocas ha ido cambiando, ¿ya? Hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que hoy se entiende como espacio público? Ese es el tema, ¿ya, muchachos? Entonces, el espacio público, el paisajismo en el entorno urbano. El ser humano siempre se ha apropiado del territorio y del espacio. El espacio dentro de su casa concebido como privado. El espacio fuera de su casa ha sido el centro de interacción social para animar ideas, discusiones, festines, ferias y otros. Según Goitia, en 1970 dijo lo siguiente: en la Grecia clásica, la primera distinción entre lo público y lo privado en la configuración de las ciudades-estado. Es a partir de los griegos que la democracia, ojo que ese es un concepto muy interesante, la democracia, y por tanto la propia política, se vinculan a un espacio de convivencia específico como lo que conocemos como el ágora, donde se consiguen las decisiones mediante la discusión pública, las que luego se establecen como condiciones necesarias para la convivencia civil. A partir de la consolidación progresiva del modelo democrático griego, se van construyendo en torno a este espacio diversos edificios dedicados al bien público y al ejercicio democrático, transformando al ágora en el centro político de la ciudad. La concepción griega acerca de lo privado, lo público y lo político concibe lo público como lo propiamente político, es decir, la expresión del hombre libre que alcanza su trascendencia histórica a través de su expresión en un lugar común, situación que es posible al estar libre de las obligaciones de la vida cotidiana. En tanto, lo privado corresponde a los bienes, cosas, animales y personas de un dueño y que por tanto se encuentran privados de derechos políticos. De ahí que viene esa palabra, privados. Es el espacio público desde este planteamiento, es el lugar de la expresión pública del interés común, donde el ser humano busca los lazos compartidos y la diferenciación. En cambio, el espacio privado es aquel en que se asegura la reproducción de la vida. Sin embargo, es necesario clarificar que no se trata de un espacio marcadamente inclusivo, otra palabra clave, sino más bien altamente elitista, exclusivo del ciudadano miembro de la polis, o sea, allí no ingresaban los esclavos. Las minorías no participan de él, o sea, solo la gente rica. Es un espacio marcadamente homogéneo, porque todos son ricos, por decirlo de alguna manera, todos son varones, por decirlo de otra manera, y es monofuncional,
cuya capacidad para la formación de sociabilidad y convivencia es restringida. Jürgen Habermas, que es filósofo y sociólogo, señala: en la ciudad-estado griega plenamente formada, la esfera de la polis, o sea, ciudad-estado, común al ciudadano libre, o sea, no los esclavos, está estrictamente separada de la esfera oikos, que quiere decir casa igual familia, y todos los esclavos que vivían en estado doméstico. Esa era la realidad en Grecia, en la que cada uno ha de apropiarse aisladamente de lo suyo. El orden político descansa, como es sabido, en una economía esclavista de forma patrimonial. Los ciudadanos están descargados del trabajo productivo. La posición en la polis se basa, pues, en la posición de oicodéspota. Entonces, como ustedes pueden entender el gráfico que les estoy mostrando, los inicios de la apropiación del espacio en Grecia es la apropiación del espacio, la democracia, la discusión pública. En Grecia se distribuyen los edificios en torno al ágora, que es como un espacio abierto. Lo público, como lo propiamente político, viene a ser como una expresión pública del interés común. Y esto no es inclusivo, a las personas no libres, o sea, los esclavos, porque Grecia tenía esclavos, y solamente era para la gente rica, nada más. Por eso era altamente elitista. Entonces les muestro esta linda imagen que se ve aquí. Espero que todos la puedan visualizar, lo que estoy marcando. Ustedes pueden ver un espacio abierto, el cual está rodeado de edificios, ¿no? En ese lugar, que se le denominaba ágora, las personas de la élite y solo los varones, ¿ya? O sea, ahí nos excluyeron a nosotras, las chicas, ¿ya? Solamente ellos podían tomar decisiones del Estado. Y a eso ellos le llamaban algo público, y eso era considerado un espacio público en la Grecia antigua. Sigamos. El espacio público en la ciudad medieval. Aquí cambió todo. Cambió la situación, ya no es Grecia, ahora estamos en el medioevo. A diferencia del ágora, la plaza pública medieval no posee un marco arquitectónico que separa el espacio público de los barrios residenciales. Las calles se ligan directamente con ellas y las propias construcciones marcan sus límites. En general, en la Edad Media se desarrollan grandes proyectos arquitectónicos asociados al imperio y la Iglesia-Estado. Se dan en paralelo la construcción de las grandes catedrales góticas y la construcción de una metafísica de la creación en el terreno de la filosofía y la teología. Como ustedes saben, el cristianismo marcó mucho la Edad Media. El gobierno urbano medieval no es el producto de una aplicación doctrinal, sino de razonamientos espontáneos exigidos por nuevas condiciones de vida. Se expresarán más los papeles y atributos distintivos de las personas y sus oficios, generándose nuevas estructuras de gobierno que desde esta visión darán paso al Renacimiento. El componente más característico de la morfología de la ciudad son sus murallas de protección. Estas no solo inciden profundamente en su desarrollo urbano, sino que además determinan la conformación de un orden político y administrativo que se consolida con la creación del ayuntamiento, que es lo que nosotros conocemos como municipio. Dos aspectos que marcan el desarrollo urbanístico y ciudadano de la ciudad son el derecho a vender. Nuevamente repito, el derecho a vender y comprar libremente el suelo urbano, lo que propicia un tipo de edificación autónoma y favorece el desarrollo mercantil, o sea, de mercado, y el derecho a la ciudadanía,
algo que no tenían facilidades en la antigua Grecia. Tú podías ser ciudadano, ¿no? Tener ese derecho a la ciudadanía para los habitantes de la ciudad. El hecho de que tú vivieras ahí, tenías acceso a ser un ciudadano. Fenómeno que rompe con el derecho señorial y propicia la generación de un lazo comunitario. Segunda palabra clave, comunitario. Entonces, en el espacio público, en la ciudad medieval, sucede algo interesante, que el hecho de vivir allí, tú ya podías tener derecho a considerarte un ciudadano. No había la esclavitud, no se entendía como tal. Por consiguiente, existía la separación de los espacios públicos, estaban separados los barrios, las viviendas, pero aún así se ligaba todo directamente mediante las calles y llegaban a esos espacios amplios. La calle como lugar para los nuevos oficios, porque en las calles, como ven en esta fotito, que espero que ustedes vean que la estoy aquí marcando, las casas se hacían de tal manera que tú levantabas como una especie de tienda y ahí mismo atendías, ¿ya? Una foto de una actual que aún se mantiene es la arriba a la derecha, como ustedes pueden ver. Esta es una fotografía de Londres, si no me equivoco, de una calle antigua que se ha mantenido con el estilo medieval, y lo han ido restaurando, ¿no? Para que se vea de la misma manera como era en ese entonces. Entonces, ustedes pueden observar que sí es cierto, ¿no? Se mantenía esa idea de la compra y venta, ya que lo hacían mediante la calle, ¿ya? No es que existía una galería o un centro comercial como nosotros lo conocemos, ¿no? Sino era directamente con la calle. La muralla de protección, que es la imagen de acá que les estoy mostrando, determina la conformación de un orden político y administrativo. ¿Por qué? Porque con esa muralla tú estás remarcando que esos son los dominios de la ciudad. Entonces es un dominio político y administrativo. Por eso es que apareció lo que nosotros hoy llamamos municipio, pero ellos le decían ayuntamiento. El derecho a vender y comprar libremente el suelo urbano, tú podías comprar un pedacito, ¿ya?, de suelo y construir tu casa, propicia edificaciones autónomas, ¿no?, que la misma población las diseña a su gusto. Por tanto, todos estos elementos configuran un lazo comunitario. Ahora la palabra es comunidad, vivir en comunidad. ¿Ya, jóvenes? Bien, sigamos. El espacio público en el Renacimiento. El espacio público en el Renacimiento son para el ciudadano y el centro y ciudadanos o ciudadanos ilustrados. Permítame un segundo, por favor. La ciudad durante el Renacimiento, ahora estamos en otra época, experimenta un crecimiento importante. El poder absoluto no solo crea nuevas infraestructuras defensivas, o sea, murallas, cuarteles, lugares donde se guardan las armas, como los arsenales, sino también construye obras educativas, ¿no?, como colegios o instituciones educativas, y solidarias también, hospitales, hospicios, bolsas de valor, que ya en ese entonces se iba entendiendo, los teatros, museos y etcétera. O sea, toda clase de equipamientos que necesita una ciudad para poder funcionar administrativamente de una manera correcta, ¿no? Lo que hoy también nosotros tenemos. Tenemos hospitales, tenemos museos, tenemos teatros, tenemos centros comerciales, tenemos colegios, institutos, universidades y etc. Son equipamientos que una ciudad necesita para funcionar correctamente. El desarrollo tiene lugar principalmente en los barrios céntricos,
donde predominan los palacios, monumentos y hermosas plazas que ganan significativamente con la creciente valoración del artista. Recuerden que en la época del Renacimiento aparecieron muchos artistas nuevos, ¿ya? Y la proyección geométrica. Sin embargo, producto de una exacerbada migración campo-ciudad, que ya se venía dando desde ese entonces, ¿ya? Campo-ciudad, y la consecuencia de la especulación del suelo, compra y venta de terrenos, se genera una edificación cada vez más densa, que afecta fundamentalmente a los barrios pobres. Por eso es que les marco esta foto de aquí, que está todo densificado. La formación del espacio público es un fenómeno propio de la sociedad burguesa, que se da en el paralelo con la afirmación del capitalismo a partir del siglo XVIII en Occidente. Según Ildefonso Cerda, urbanista, ingeniero, jurista, economista y político, en 1861 habla de la edificación y vialidad. Son dos conceptos correlativos e inseparables, edificación y vialidad, de los cuales uno no puede existir sin el otro. No se puede concebir la vialidad sin la construcción, ya que es el punto de inicio y final, ni se puede concebir sin el edificio vialidad como un medio de acción del movimiento, la manifestación de la vida del hombre. La casa es el principio y el fin de la vialidad. Y si ella es tan importante en las grandes ciudades, es porque en ellas hay un número demasiado grande de casas que se multiplican y complican las direcciones del movimiento. Entiendan, jóvenes, que ya para este entonces las ciudades iban creciendo mucho más. Entonces dirigirse de un lugar a otro era mucho más complicado. En la Edad Media las ciudades eran muy pequeñitas y tú lo hacías caminando, ¿ya? Y si tenías una carreta era una cuestión de suerte, o solo la gente muy rica podía tener una calesa, ¿no? O una carreta especial. Pero la gente común, ¿no? No lo tenía, ni siquiera un caballo. Entonces, cuando llegamos a la época del Renacimiento, las ciudades empezaron a crecer mucho más. Entonces empezaron a darse cuenta que para dirigirse de un punto a otro necesitabas carretas, caballos, ¿no? Ese tipo de maquinarias, ¿ya? Las cuales de alguna manera necesitan una vía para poder pasar. Entonces, en la época del Renacimiento ya empezó a tener un concepto o una idea de lo que es la edificación y cómo este elemento edificatorio se mezcla con las vías. Lo que hoy en día nosotros conocemos como simplemente las edificaciones y las vías, ¿no? Cómo se van organizando, ordenando o planificando. También añade el señor Ildefonso Cerda, urbanista, ingeniero, jurista, economista y político, ¿ya? Resume que podemos decir que en todas las ciudades antiguas no existen vías de coordinación importantes en la dirección de los vientos dominantes que ofrecen mejores condiciones higiénicas. Recuerden que en ese entonces no había desagüe como lo que nosotros tenemos, así que la gente botaba sus necesidades a la calle. Entonces las calles realmente no olían bien. No hay caminos de convergencia para facilitar las relaciones de todos los barrios con el centro o con los centros generales de la actividad de todo el asentamiento, tales como el puerto, las garés del ferrocarril, el mercado de valores, los mercados, determinadas instalaciones industriales, la educación pública, algunas iglesias, teatros, lugares de paseo y jardines públicos. No hay un sistema de calles, de barrio, para facilitar las relaciones con los otros barrios. Sin espacios o plazas que dan el espacio y de salud que necesitan los puntos donde la población o los intereses comerciales están más condensados. Entonces ya en ese entonces como que ya se empezaba a entender que ese espacio que está saliendo de tu casa, que es lo que se conoce como el espacio público,
ya se empezaba a entender que no podía ser muy denso, no podía haber demasiada gente metida en un mismo espacio porque creaba densificación. Entonces, ahí es cuando empezaron a creer que el espacio público tenía que haber calles, jardines, paseos, lugares mucho más amplios, separaciones entre edificios, para que pueda ser mucho más amplio y pueda haber una mayor ventilación. Eso era lo que ya se estaba entendiendo como el espacio público en el Renacimiento. Se construyen nuevas construcciones, nuevas infraestructuras defensivas, cuarteles, arsenales, se hacen obras educativas, se hacen escuelas, hospitales, teatros, museos. O sea, de alguna manera empiezan ellos a entender que necesitan ciertos equipamientos, muy aparte de solo las viviendas de la ciudad. Aparecen los primeros jardines privados, que posteriormente después se convierten en espacios públicos. También aparece el desarrollo, se da un desarrollo en los barrios céntricos. Esta migración que viene del campo a la ciudad y la especulación del suelo, ¿no? Por la venta, porque las personas desean tener un espacio de tierra para poder vivir, ¿ya? Genera la densificación de las ciudades, afectando más que nada a los barrios pobres, tal como ven en esta imagen. La formación del espacio público es un fenómeno de la sociedad burguesa que aparece en el Renacimiento, que se da en paralelo con la afirmación del capitalismo a partir del siglo XVII. Podemos esquematizar el pensamiento de Ildefonso Cerda acerca del espacio público en este cuadro que ustedes pueden ver. Aquí, por ejemplo, Ildefonso empieza a esquematizar de qué manera trabajar con la ciudad, ¿no? Ir entendiendo estos espacios que aparecen, ¿no? Por ejemplo, él considera que el uso dominante de la vía viene a ser un desplazamiento productivo de seres y mercancías. El uso es para encuentro y descansos. El diseño debe tener, según una sección transversal que incluye el diseño de subsuelo y según sección longitudinal que confiere una imagen de conjunto. También habla sobre un equipamiento, árboles, pavimentos, árboles, iluminación, bancos. O sea, él ya está entendiendo un tipo de mobiliario urbano que debe de tener estos espacios públicos. Las plazas, que también es un espacio público, él lo considera como un uso dominante de reposo. Usos complementarios viene a ser de encuentro y de juego. El diseño debe derivar de la trama antigua de la ciudad o de un ensanchamiento de la vía. El equipamiento que debe de tener una plaza son kioscos, abrevaderos, esculturas, ¿no? Entonces, si ustedes leen, pueden descargar, como les digo, estas diapositivas ya están cargadas en el campus. Ustedes van a poder leer y van a ver cómo ya se tenía una idea de qué equipamientos, qué tipo de mobiliario se colocaban en cada uno de los espacios públicos de la ciudad, como las vías, las plazas, las plazuelas, los jardines, los paseos públicos, los parques y los bosques. El espacio público después de la Revolución Industrial. Este tema es más interesante aún. La Revolución Industrial trajo una gran demanda de oferta de trabajo a gran escala. Como ustedes saben, la primera Revolución Industrial se dio en Inglaterra. Para trabajar en las industrias textiles, tecnológicas y otros, apareció el trabajador asalariado. Ahora sí se le pagaba a este trabajador. Claro que en las horas no estaba todavía muy clara la cantidad de horas por las cuales se les pagaba, ocasionando el crecimiento acelerado de las ciudades. Este hecho originó el hacinamiento de la población porque vivían en espacios muy reducidos, compartiendo habitación con otras personas en un estado insalubre. Por tanto, se recurre a una metáfora médica para transformar las ciudades, apelando a cuestiones sanitarias, de orden social y de seguridad, con medios tales como sacar los cementerios fuera de la ciudad,
la creación de nuevas plazas para conseguir ventilación y asoleo, la reorganización de los mercados, la instalación de fuentes y la segregación de las calles para el tránsito de carruajes y peatones. Son propuestas que dio Pierre Palté en París en 1765. Estas ideas ya venían desde esa época y quien las dio fue Pierre Palté en París para la reformación de París en 1765. Por eso todos los que visitan París se quedan impresionados por los bellos espacios públicos que tiene esa ciudad, las cuales fueron planteadas por Pierre Palté. El interés de las autoridades por utilizar la prensa, cuando hablo de la prensa me refiero a los periódicos, de acuerdo con los objetivos de la administración para dar a conocer órdenes y disposiciones. Se convirtieron los destinatarios propiamente por vez primera en público. Claro está que este público no es el del hombre común de los bajos barrios, ¿ya? O sea, no es esa persona de barrios bajos, o sea, no, sino el de un grupo social ilustrado. Recuerden que para ese entonces ya existían las universidades, ya desde el medioevo ya existían las universidades. Entonces, en la época de la revolución, después de la revolución industrial, solo la gente ilustrada tenía voz y voto. En cambio, la gente que no era ilustrada no podía opinar. ¿Ya? Eso que quede claro, por favor. Repito, claro está que el público no es el del hombre común de los bajos barrios, sino el de un grupo social ilustrado de una nueva capa burguesa, funcionarios gubernamentales, médicos, juristas, curas, oficiales y profesores, como apunta Habermas en su libro. Es un público de lectores. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el 26 de agosto de 1789 en Francia, viene a consagrar la libertad de pensamiento y difusión de ideas, la tolerancia y la igualdad ante la ley y libertades de asociación y movimiento, principios que consolidan una nueva relación entre lo público y lo privado. Ahora va cambiando, ¿se dan cuenta? Se instaura así una publicidad crítica, surgida en el seno de lo privado. ¿Qué quiere decir esto? Que solo la gente ilustrada, con los medios económicos, podía dar una opinión, que somete a juicio permanente al quehacer estatal. Se conforma lo que se conocerá posteriormente como la sociedad civil. Es a partir de este marco que se articula la propuesta habermasiana de esfera pública burguesa, cuyo principio crítico es la publicidad. Es decir, las opiniones personales de individuos privados podían desarrollarse en el medio de una opinión pública a través de un proceso de debate racional, ¿ya? Crítico, abierto a todos y libre de dominación. Esta propuesta Habermas en el valor crítico de la publicidad opera como principio normativo para la constitución de una democracia deliberativa. Esta idea es un espacio deliberativo, refuerza la noción de un espacio público en el que los sujetos comparten y dialogan cara a cara en un contexto de igualdad. La prensa y los medios de comunicación aportan los contenidos y estimulan la conversación burguesa. Pero es como si hubiéramos vuelto a la antigua Grecia. Primeramente eran los hombres quienes opinaban, las mujeres allí no pintaban mucho realmente, y eran los hombres ilustrados, o sea, la gente del pueblo que no había ido a la universidad no podía opinar. La forma de organización de la ciudad cambia radicalmente durante el siglo XIX. Se elimina la circulación difusa propiciando el control selectivo y disciplinar del habitante urbano. Las ciudades industriales de fines del siglo XVIII y principios del XIX se ven marcadas por las transformaciones tecnológicas asociadas al desarrollo industrial y la nueva relación entre el Estado y los privados. Según Euge George Haussmann en París, entrega el modelo funcional para reformar la ciudad europea.
Se lleva a cabo grandes instalaciones y servicios, alcantarillado, la red hidráulica. Estamos hablando de la época de la revolución industrial, después de la revolución, en donde realmente las ciudades se habían hacinado a tal modo que era un hacinamiento para los obreros y mucha gente murió, incluso hubieron pequeñas pestes en esos lugares, pequeñas pandemias, enfermedades, ¿ya? Entonces realmente era algo insalubre. Entonces, ¿qué es lo que hizo el ayuntamiento en ese entonces? Trajo personas importantes para que puedan hacer una reformación de la ciudad. Entonces crearon el alcantarillado, la red de agua o la red hidráulica, el alumbrado a gas, ¿ya? Porque antes era solo con velitas, ¿ya? Transporte público, empezó a crear un transporte público y seguían con más escuelas, más hospitales, más mercados y más parques. La red de vías modifica construyéndose nuevas calles anchas, empiezan a ensanchar las calles y hacerlas rectas, ya no como en la Edad Media, que las calles eran tortuosas. ¿Por qué? Porque la gente iba caminando o iba en una pequeña calesa, ¿ya? Entonces, como eran ya las ciudades mucho más grandes, que de un punto a otro la distancia era mayor, entonces tenían que ser las calles rectas. ¿Ya, jóvenes? Entonces ha ido cambiando incluso las formas de las vías. La red viaria es modificada construyéndose nuevas calles anchas y rectas, desapareciendo los barrios pobres y el entramado de callejuelas para favorecer el movimiento policial, para que puedan dirigirse rápidamente a un lugar en caso de emergencia. Las intervenciones de Haussmann no solo modificaron el entorno físico de la ciudad, sino también afectaron directamente su forma de gestión. Para Delfante en el año 2006, el siglo XIX marca un quiebre con la concepción tradicional de la ciudad. El marco ya no es el valor arquitectónico del espacio, sino la organización urbana como conjunto, determinada por las relaciones sociales y económicas. En la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX se producen los grandes y radicales enfrentamientos de clase. Se pasa a la sociedad de masas y a la cultura tecnológica. Por tanto, la noción de opinión pública cambia de sentido. Ya no se trata del concepto normativo de una opinión formada con la razón, o sea, las personas de élite muy bien estudiadas, sino más bien se refiere a una masa segmentada de opiniones particulares, en las que se expresan intereses divididos y hasta conflictos. Se pasa de una sociedad de masas a una sociedad de medios que configuran una nueva noción del espacio público. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora no solamente hablan o dan una opinión las personas con muchos estudios, sino lo hacía cualquier obrero porque era su opinión particular. Bien, y aquí les muestro en estas imágenes cómo vivían hacinados, ¿no?, estos trabajadores, que por cierto, los trabajadores no importaba la edad, hoy en día es a partir de los 18 años tú puedes trabajar, a no ser que sea con los permisos de tu padre, ¿ya? Y aquí ven fotografías, ¿no?, de Londres, contratando gente, ¿no?, que venía de diversos lugares, y por supuesto aquí hay pequeños bocetos de imágenes en la parte de abajo a la izquierda, bocetos de imágenes en donde se veía cómo eran más o menos esas pequeñas ciudades, o esos barrios que se iban formando, barrios industriales, alrededor de la ciudad. Aquí ven también más trabajadores y otros bocetos de cómo eran esos barrios industriales. Como ustedes pueden ver, se realizan reformas en la ciudad del orden sanitario, social y de seguridad. Retiran los cementerios a las afueras de la ciudad, instalación de fuentes de agua, creación, ojo, no es como el agua que todos tienen en su casa, no, habían un pilón cada 3, 4 calles, podrías encontrar un pilón y tú tenías que ir a ese pilón con tus baldes
a recoger agua, llevarlo a tu casa y con eso podías bañarte, cocinar y hacer una serie de cosas. Era así, pilones que estaban instalados en distintas partes de la ciudad. A eso le llamaban las famosas fuentes, ¿ya? También la creación de nuevas plazas para la ventilación y el asoleo, reorganización de los mercados para que sean más amplios, más ensanchados y pueda asistir mayor cantidad de gente, ensanchamiento de las calles para el tránsito de carruajes y peatones. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto de 1789 en París, porque recuerden que en 1789 fue la Revolución Francesa, libertad de pensamiento y difusión de ideas, la tolerancia y la igualdad ante la ley y libertades de asociación y movimientos. Este hecho de la Revolución Francesa realmente marcó mucho en cuanto a la arquitectura y a la disposición de las libertades y conceptos como la democracia. Eso afecta al espacio público. Aparece la sociedad civil mediante el espacio público como un contexto de igualdad. Ahora ya se empezó a entender que ese espacio que consideramos público donde el hombre iba y opinaba, no era solo el hombre educado, o sea, ya no era solo, en la antigua Grecia era el hombre rico y que era ciudadano, en la ciudad medieval era el ciudadano nada más, pero también eran los ricos, pero en el Renacimiento era el ciudadano totalmente ilustrado, no necesariamente rico, pero sí bien ilustrado, pero en la Revolución Industrial ahora ya es el ciudadano, sea pobre o no, tiene derecho a hablar, aunque lo que él diga no sea lo más apropiado, es su opinión particular. Entonces ya se va entendiendo que en ese espacio es donde existen ciertas expresiones, donde el ser humano va y expresa un pensamiento. La eliminación de la circulación difusa de las ciudades, esas callecitas difusas, propiciando el control selectivo y disciplinar del habitante urbano. Entonces ahora las calles se vuelven rectas. Desarrollo de un plan urbano. Aparece el plan urbano de Eugene George Haussmann, donde él hace un trazo de nuevas calles, nuevas arterias en los barrios viejos, donde hay una homogeneidad estética conceptual, contextual, sistema verde para la ciudad, sistema coherente de comunicaciones, un sistema de acueductos, alcantarillado, recolección de la basura y normas urbanísticas de regulación formal. Pero, ¿qué es lo que nosotros entendemos hoy en día como el espacio público en el siglo XXI en el que nos encontramos? En este contexto de desarrollo acelerado de las tendencias tecnológicas y expansión del capitalismo neoliberal, emergen nuevas tendencias como la sustentabilidad, la protección del medio ambiente, el manejo de las áreas verdes como lugar de salubridad, reunión y ocio. Se presentan al público los distintos contenidos de la vida social. El espacio público fortalece la identidad colectiva. Repito, el espacio público fortalece la identidad colectiva a través de la apropiación de la historia de una sociedad, inclusión de nuevos contenidos que se instalan en el espacio público como conciertos musicales, teatros, sinfónicas, danzas culturales, que refuerzan la identidad de un pueblo. El espacio público no solo sirve como el lugar para expresar un pensamiento, que eso era lo que se hacía en épocas pasadas, ya les expliqué sobre eso, sino para ofrecer un espacio, un servicio público como los mercados artesanales, eventos gastronómicos que identifican al ciudadano con su pasado y presente cultural. Entonces aquí les muestro las ideas que hoy en día se tienen y se entienden como el espacio público. El espacio público ya no es esa plazoleta que ustedes ven con su banquita de 1,20 m, su farolita al lado y sus bugambilas encima, ¿no?
con una pequeña glorieta. O sea, ya no se ve de esa manera. Ese ya no es esa no es la idea, ¿no? Porque normalmente eso era lo que se veía en las plazoletas. El espacio público hoy en día te ofrece una serie de actividades en él. Como ustedes pueden ver aquí, acá hay como un anfiteatro en donde se pueden hacer cantos, alguna presentación de baile, alguna sinfónica que puede tocar, ¿no? O aquí, espacios donde tú empiezas a tener una interacción con la naturaleza, ¿no? Esa interacción con el agua, con el verde que puede existir, ¿no? O espacios como este, que ustedes pueden observar abajo, donde tú puedes ir, correr, porque te da un espacio libre para poder correr, sentarte bajo un árbol, apreciar el lugar, ¿no? Entonces, es un lugar amplio, estudiado y manejado para que no solamente te sirva para ir y sentarte, sino para que puedas hacer diversas actividades en ese espacio. No es solamente para ir y dar una opinión, sino es un lugar en el cual tú te sientes identificado. Entonces, ¿qué entendemos nosotros como el espacio público? Según Sawi, plantea que el espacio público es un espacio de relaciones entre individuos, quienes a través del discurso y sus acciones contribuyen a modelar el mundo común como un horizonte de entendimiento y encuentro ciudadano. Repito, encuentro ciudadano. Según Jürgen Habermas, define como el ámbito donde se desarrolla la opinión pública en el marco de las democracias modernas. Habermas describe la evolución del término y profundiza en él cuando, a finales del siglo XVIII, se otorga al concepto un sentido pleno y se conforma la esfera pública burguesa, ligada al nacimiento de la sociedad civil y a su sistema económico y de representación. Según Taussaint y Zimmermann, el espacio público es un término polisémico que designa un espacio que es tanto metafórico como material. Como espacio metafórico, el espacio público es sinónimo de esfera pública o debate público. Como espacio físico, los espacios públicos a veces corresponden a espacios de encuentro, repito, encuentro e interacción social, a veces a espacios geográficos abiertos al público, a veces a una categoría de acción. Es por tanto el hecho físico de la configuración urbana como el conjunto de significaciones y relaciones implicadas en la vida social de la ciudad. También el espacio público se entiende como el proceso por el cual un individuo o un grupo valora una calle, la ciudad o su entorno de acción y derrama sobre él su potencial afectivo, sus capacidades de acción, intentando hacer de él una obra, algo a su imagen, a sus deseos, a sus recuerdos, a sus tiempos. Es algo que lo identifica. Aquí se pone de manifiesto que la apropiación, entendida como identificación, inversión afectiva y reconocimiento, no equivale al acto de posesión jurídica. El espacio público es la base para que cualquier ciudad pueda ofrecer a sus ciudadanos lugares de encuentro. Repito, lugares de encuentro. Y confluencia que sean agradables y amables, que atiendan sus necesidades y deseos. Son aquellos espacios de la ciudad que no pertenecen a un particular. Cualquiera tiene derecho a estar y a circular libremente. O sea, si ustedes ven esas plazoletitas con reja, eso no es público. Los espacios públicos no son solo las plazas y parques, sino también calles, veredas, bermas, escaleras, losas deportivas, las playas, las pampas, los acantilados y los edificios públicos como mercados o bibliotecas. Bien, aquí les doy unas imágenes sobre la dimensión en sí del espacio público, que tiene una dimensión formológica, perceptual, social, visual, funcional y temporal. Cuando hablamos de una
dimensión temporal está definida por los ciclos temporales y por los tiempos de las actividades. Cuando hablo de los ciclos temporales, quiero decir, digamos, más que nada eso se da en lugares donde hay temperaturas extremas, ¿no? Por ejemplo, Nueva York, ¿no? En Nueva York hay un tiempo en que cae nieve y después hay otro tiempo en que hay un sol insoportable, ¿ya? Entonces son temperaturas extremas, ¿no? En cambio, por ejemplo, nosotros en Arequipa no tenemos eso, ¿no? Nuestro verano, nuestro invierno no se ven tan marcados como en otros lugares, ¿no? Donde definitivamente hace un frío que a veces hasta salir te puede matar. Cuando hablamos de una dimensión funcional, está definida por los usos del espacio, ¿no? ¿Qué uso le das a determinados espacios? Cuando hablamos de una dimensión visual, está definida por las preferencias estéticas, ¿no? Cualidades estéticas de la ciudad, ¿no? Algunos elementos particulares que la ciudad tiene que pueden repetirse de alguna manera en estos parques o en estos espacios públicos porque es algo que identifica al ciudadano, ¿ya? Cuando hablamos de una dimensión social, está definida por las relaciones entre espacio y sociedad, ¿no? La relación entre el dominio público, la esfera pública, la noción del barrio, la noción de seguridad, la noción de accesibilidad, que debe ser accesible para todos. Cuando hablamos de dimensión perceptual, está definida por las actividades humanas que organiza la estructura, evalúa los estímulos que provienen del entorno construido, ¿no? Definida por el significado y el simbolismo otorgado al entorno construido. Esa percepción que te da, es el sentido del lugar. Dimensión morfológica, definida por la configuración urbana de la arquitectura, ¿no? La forma que se le da. Ya jóvenes, definida por los usos del suelo, los volúmenes reglamentados, la permeabilidad de las tramas urbanas. Bien, para darles un ejemplo, felizmente ya llegó la electricidad aquí a donde me encuentro. El paisajismo en el entorno urbano. Ahora vamos a hablar sobre el paisajismo, de qué manera esto influye en este espacio público. El paisajismo en sí abarca la planificación, o sea, temas de planificación, el de diseño, la gestión, la conservación y la rehabilitación de los espacios abiertos. Un arte que cobra cada vez más importancia en los entornos urbanos, donde influyen desde el desarrollo residencial y urbanístico hasta la planificación de zonas verdes y de recreo. Los paisajistas se hacen cargo de todos los aspectos exteriores de una ciudad, y eso incluye corredores de transporte, espacio público, parques, corredores verdes y la identidad de las sociedades. Hoy las ciudades miran hacia la sostenibilidad. Recuerden que esta es una palabra muy usada en nuestro medio. Las calles para los peatones y los espacios comunes, que hoy en día la gente, es una idea que está saliendo muy a flote, de que la calle es para los peatones y no solo para los autos. Los espacios comunes que tenemos también es algo importante en la ciudad. Tienen ustedes, chicos, que entender que para que se pueda apreciar una ciudad, esa se observa o se califica desde sus espacios públicos. La defensa del verde urbano es una de las grandes apuestas de los profesionales. De hecho, si bien es cierto que muchas ciudades han sustituido árboles y parques por hormigón, lo que mucho hemos hecho aquí en Arequipa, incluso en puntos tradicionales de encuentro ciudadano, como son las plazas, actualmente la tendencia es invertida. Hoy en día se está tratando de recobrar el verde. Cada vez más, y dada la influencia del paisaje en el desarrollo ambiental, en la calidad de vida y en las relaciones sociales, los elementos naturales vuelven a cobrar protagonismo en las urbes mediante la inclusión social, la interacción humana, la interacción con la naturaleza,
experiencias que brindan al ciudadano un impacto social que conlleva a una renovación urbana, brindando una mejor calidad de vida en un entorno amable. Según Kevin Lynch, la calidad de una ciudad está condicionada desde el punto de vista del observador por medio de la visualidad de una imagen mental. Es trascendental la legibilidad o claridad para reconocer estas formas urbanas donde debe existir una coherencia, recuerdos y aprendizaje. Tienen que entender que el paisaje influye en el desarrollo ambiental, el paisaje influye en la calidad de vida, el paisaje influye en las relaciones sociales, el paisajismo, perdón. El paisajismo también utiliza los elementos naturales, el paisajismo influye en la renovación urbana, el paisajismo influye en el entorno amable al ciudadano. Para eso les muestro este proyecto que es, bueno, en realidad hay muchos. Este proyecto es muy interesante, es la High Line que está en Nueva York, realizado por James Corner, File Operation, Diller Scofield y Renfro y Payet Aldo. En el año 2009 fue la apertura de la primera fase, porque esto ha sido por tramos, y en el año 2015 terminaron con la cuarta fase y última, ya, de este proyecto. Este proyecto se le dice Highline porque realmente está sobre el suelo, está a 5 metros, si no me equivoco. Ustedes tienen aquí fotografías, ¿ya? Que esta línea ferroviaria existió desde 1950, si no me equivoco. ¿Ya? A ver. Es un parque lineal de 1.45 millas de largo, o sea, aproximadamente 2.33 kilómetros, en el distrito de Manhattan, Nueva York. Este parque se encuentra en una sección elevada de la línea East Side Line de la extinta compañía de ferrocarriles New York Central Railroad. Mediante este proyecto se ha conseguido revitalizar, esa es otra palabra clave, una de las zonas más degradadas, repito, degradadas, zonas más degradadas de la ciudad de Nueva York, convirtiéndolo en un lugar de encuentro para los ciudadanos. Nuevamente repito, lugar de encuentro. La High Line de Nueva York es un proyecto que pretende recuperar para el uso público una infraestructura ferroviaria que discurre a lo largo de 3 barrios de la zona suroeste de la isla de Manhattan. Se construyó durante los años 1930, estoy hablando de la línea ferroviaria, no del proyecto High Line, para dar servicio a las múltiples industrias florecientes de esta zona, pero durante los años 1980 quedó obsoleta, claro, después de 50 años, por supuesto que podría quedar obsoleta, ¿no? Y abandonada. Finalmente, a principios del siglo XXI, se consiguió una rehabilitación como parque y espacio público elevado, extendiéndose desde la calle Gaspenburg hacia el norte hasta la calle 30, donde gira en dirección oeste hacia el río Hudson. Arquitecta, disculpa que le interrumpa, no, parece ser, se ha perdido la presentación, o no está compartiendo. Disculpa, no te escuché, ¿es pregunta? No aparece las diapositivas, me parece, está en... Ya, aquí no sé si está, está ahora sí, presentando. ¿lo ven o todavía? No, aparece, haga doble clic A ver, para entrar en modo pantalla completa. A ver, un minutito. Esperemos unos minutos para que aclare, porque quizás mi red está un poquito lenta. A ver. O no, los demás lo pueden ver, tal vez es mi internet también, no sé. No, Lo pueden visualizar ustedes. todavía. Yo tampoco, arquitecto.
Mm. ¿Pueden visualizar bien? ¿Me No, escuchan? no aparece. A ver, voy a dejar de compartir, ¿ya? A ver, permítanme. Ahora sí aparece. ¿Sí? Ah, ya. Qué bueno. Bien, entonces sigamos. Con 2,33 kilómetros de longitud, 12 metros de ancho, eso es lo que tiene esta línea ferroviaria, en promedio y elevado a unos 10 metros, disculpen, me equivoqué, no son 5, son 10 metros de altura por encima del nivel de la calle, la High Line atraviesa 22 manzanas, traspasa 2 edificios y pasa por encima de otros 13. Ofrece una situación única en el paraje perfecto para un nuevo tipo de urbanismo y de espacio público. La organización sin ánimo de lucro llamada Friends of the High Line fue fundada en el año 1999 por dos entusiastas que pretendían salvaguardar el derribo de esta High Line. O sea, esta línea de tren iba a ser derribada. Pero este grupo, Friends on the High Line, hicieron toda una protesta y el ayuntamiento en Nueva York, o sea, el municipio, pudo otorgarles que hicieran un proyecto antes de ser derribada. Entonces de ahí llamaron a James Corner y todo su equipo, que es arquitecto paisajista, James Corner, y él es quien se encargó de este proyecto, el cual ya está construido, porque fue terminado en el año 2015. Esto implicó a los asociados o a las asociaciones vecinales, este proyecto, ¿ya? Sobre todo a agrupaciones de artistas y gente del mundo de la cultura, para que desde su posición de privilegio social y cultural hicieran un llamamiento para la preservación de esta infraestructura. Sería en el año 2002 cuando convocaron un concurso de ideas abierto con propuestas para el High Line, que posteriormente presentaron al ayuntamiento, o sea, el municipio, y al consejo de la ciudad. Los ganadores fueron, el proyecto fue el grupo formado por James Corner, File Operation, Dealer Scofield y Renfro. Proponían un sistema flexible de bandas prefabricadas de hormigón que podían ensamblarse con diferentes configuraciones y en distintas etapas. Las bandas crearían una nueva plataforma que generaba una gradiente con transiciones sutiles entre la superficie dura y el material vegetal. Con este sistema, el recorrido de 2,33 kilómetros contaría con diferentes relaciones y porcentajes entre las superficies pavimentadas y las áreas verdes, y múltiples configuraciones que permitían y generaban nuevas actividades. El sistema de placas prefabricado, que son estas plaquitas, que ustedes ven acá, son placas, esto no es un piso duro, son placas.
El sistema de placas prefabricadas permite también la construcción del proyecto en etapas no lineales, comenzando por los extremos hasta juntarse desde el centro hasta expandirse o desde diversos puntos hasta conectarse. El proyecto, el material vegetal, es un material activo que permite la recuperación del ecosistema Highline, albergando nuevas especies, conservando el hábitat de las actualmente habitan en el lugar y generando una mayor biodiversidad de especies vegetales. Además del principal aspecto ambiental que se percibe directamente como es la inclusión de vegetación dentro de una de las zonas más consolidadas de la ciudad de Nueva York. Otro aspecto importante es la concientización ambiental que se realiza mediante los cursos de jardinería que los propios voluntarios y el personal del parque imparten. Así como el Parque Highline es un pequeño jardín botánico que muestra la vegetación autóctona de la región de Nueva York. El Highline ha transformado una reliquia del pasado industrial de la ciudad de un buen ejemplo del futuro sostenible y habitable de Nueva York, atrayendo a más de 4 millones de visitantes cada año. Esta fórmula permite obtener un balance que permite combinar el balance deseado entre los intereses políticos y los sociales, entre lo público y lo privado. Bien, chicos. Entonces les voy a mostrar un video. Esta es la línea en sí. El Parque Highline es toda esta línea que ustedes ven marcada aquí, lo que ustedes pueden apreciar. ¿Lo ven? Chicos, ¿lo ven? Sí, arquitecto. Arquitecto. Sí, arquitecto. Recuerden que esta línea ya existía, fue construida en 1930, dejó de utilizarse en 1980, o sea, 50 años estuvo funcionando esa línea ferroviaria, porque en ese entonces esa era la zona industrial. Pero hoy en día es la famosa Manhattan, de Nueva York, ya, la isla Manhattan, y no sabían qué hacer con esta línea ferroviaria y tenían pensado retirarla. Pero dijeron, un grupo, ¿no? Que dijeron, no la saquemos, que podemos hacer algo interesante con esto, y bueno, pues hicieron un concurso de ideas, y fue esto lo que, esto fue como estaba la imagen de arriba, que ustedes pueden ver arriba a la izquierda. Así era como se encontraba antes de convertirse en el parque. Ya crecía cierta vegetación de manera espontánea, nadie la cultivaba, simplemente crecía por naturaleza misma. Empezaron a hacer los trabajos, los movimientos de tierra. Quiero dejarles en claro, como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, ahí se ven unas líneas de ferrocarril. Estas líneas de ferrocarril nunca fueron retiradas. La construcción del parque es por encima de esta línea, simplemente se ha tapado. Es como decir que aquí hay una base de información histórica, o sea, el hecho de que la línea ferroviaria esté allí significa, y no retirarla, es como decir que no queremos olvidar tu pasado, ¿comprenden? Entonces, como ustedes pueden ver en esta otra imagen que estoy marcando en el medio de toda esta diapositiva, allí todavía se observa la línea del ferrocarril, la cual encima están estos bloques de concreto que han sido armados por piezas. Son bloques, son piezas de bloques que han sido puestas por encima como un rompecabezas. ¿Ya, jóvenes? De esta manera es como se ha ido armando. Aquí ustedes pueden ver a los jóvenes voluntarios que han ido retirando las especies vegetales nativas que han crecido de manera natural sin la ayuda del ser humano, como pueden ver acá, se ve verde. Ellos las han ido retirando para nuevamente plantarlas después de que esté terminada la Highline. Aquí, como ustedes pueden ver, están nuevamente plantando las mismas especies. También tengo un video para mostrarles, a ver si me permiten.
El dinero no crece en los árboles. Crece con Amazon. Únase hoy. Bien, chicos, voy a compartir. ¿Pueden observar el video? Sí, arquitecto. Sí, arquitecta. Oh. Bien. Ustedes tienen que estar dentro de ¿verdad? Un parque muy visitado, hay gente por todos lados. Estas líneas que ustedes observan, el piso, son bloques de concreto que han sido puestos así como piezas de rompecabezas. Observen, miren, tiene entradas, salidas. Allí están los edificios, estos son edificios que existen, estaban allí. Esto simplemente está por aquí. Dense cuenta de la manera como ha podido unir este elemento público con los edificios. Observen las vistas, tratan la antigua zona industrial de Atlanta. Y hay gente caminando por todos lados, como ven, caminando, interactúa con la naturaleza, es un lugar de encuentro. Observen las bancas, el tipo de bancas que tienen, bancas mucho más largas, por ejemplo, para sentar, se dan cuenta las personas que la mayoría están acompañadas, a la que ellos se encuentran para caminar, para relajarse, para estar tomando fotos. En algunos momentos hay una cosa, en otro momento como que se aparta la vegetación, otro camino como que se hace delgado, después el camino como que se ancha, el camino como que cruza. Ustedes observan el video, ahorita vamos a cruzar el edificio, la selfie, la chica con fotos. La gente ahí está apreciando, ¿no? Apreciando la naturaleza, apreciando el lugar, apreciando todo este perfil urbano que te ofrece. No es solamente el diseño del parque, sino el parque, cómo te ofrece toda esa vista, ¿no? En este momento, en el video, estamos cruzando un edificio, y así ya estaba, porque la línea ferroviaria cruzaba. Y cómo eso ha favorecido tanto realmente al proyecto. De renovación urbana, ¿no? Esta línea ferroviaria era algo que no se veía estéticamente bien en la ciudad, lo iban a derrumbar. Un hecho es renovarlo, hacer una nueva idea de esto, convertirlo en un parque, ha ocasionado, altamente visitado, mucha gente está ahí, ha creado incluso comercio en esta zona. Los edificios que están allí, muchos de ellos estaban siendo demolidos, y hoy en día la gente quiere comprar departamentos que estén al lado de este parque. La plusvalía de esos terrenos se ha elevado. También, como ustedes pueden ver, la línea ferroviaria está cruzando este otro edificio, por eso estamos en sombra, y continúa. Observen aquí, hay otra tipología de banca. Los árboles pintados, calles. Esta gente siempre tomando miren cómo se ven las líneas del ferrocarril todavía conectadas. Bueno, para recordar que esto fue una antigua línea ferroviaria que fue un lugar en las bancas y el amor y por supuesto los tachos de basura, alta vegetación baja en las zonas, ahí haciendo grabaciones, como ustedes pueden ver, están haciendo grabaciones. Entonces, realmente es un lugar de encuentro, es una zona donde la gente
solamente va a darse o quizás a hacer una declamación, antiguamente estaba en la antigua Grecia, en Ágora, y bueno, me cuentas a pintar incluso da la opción a crear este tipo de comercio. No están quizás ordenado, organizado, limpio, dense cuenta de todo lo que genera la creación de un lugar. Tener un souvenir, un cuadro. Y también está otra vez la línea inmobiliaria pasando por debajo. El sol. Esta línea ferroviaria también se enlaza, ¿no?, con estos edificios que ya existen, resultaban, como se conectan. Se cuenta, bienvenidos en cada edificio, está visitando. Hay turistas de todo lado, ustedes van a ver gente hablando de estos idiomas. Escuchan bien el video, realmente no solamente hablando inglés, sino también otros idiomas. Tiene visitas de turistas. Las mismas personas que son de Estados Unidos cuando visitan Nueva York, aquí se miren la gente tomando fotos que requiere los niveles. Miren, hay una vegetación alta que da sombra, ahí se llaman bancas. Incluso hay pequeños ascensores para los discapacitados que puedan acceder al parque. They are an unusual couple. Oh, I don't think that. Yeah, it could be, yeah. Bien, jóvenes, ¿alguien tiene preguntas, consultas, hacer alguna presentación, algún comentario? Dense cuenta que el camino no necesariamente es recto, porque ustedes observan algunas partes es muy recto, después como se quiebra, como que los recovecos crea espacios de reunión a donde sentarse, ¿no? De pronto empieza a aparecer una vegetación frondosa, de pronto desaparece la vegetación frondosa y todo es llano, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿ya? De pronto hay bancas para que uno pueda solearse un rato, ¿no? Y hay diferentes tipos de especies vegetales, ¿no? Algunas tienen flores, otras no, algunas son arbustos, otras plantas, otras pereras, y todo el tiempo está cruzando por entre los edificios, ¿no? Creo que una de las cualidades de este proyecto es que está en altura, ¿no? Por eso se le llama high line, que es bien alto, por decirlo de una manera
bastante simple, ¿no? Está a 10 metros de altura de la calle. Esa oportunidad que te da de tener unas vistas en altura, ¿no? De la ciudad. Ahí ustedes pueden observar cómo aún mantienen la línea ferroviaria antigua, o sea, no la han retirado. Algo que tienen que entender es que James Corner, como arquitecto paisajista, él entiende muy bien el hecho de que la historia no debe ser eliminada, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso se va marcando capas de información histórica. Lo único que él ha hecho es colocar encima esos bloques, ¿no? No ha retirado la línea ferroviaria, no ha sido retirada. Entonces es una manera también de apreciar, ¿no? De entender lo que ha existido, darle un valor sobre él, incluir sin quitarle su valor, ¿no? De antigüedad, de mucho que se vivió, de lo importante que ha sido para la zona, para el sector de Manhattan en su época de alta. Eso entonces se origina cierta identidad, ¿no? La identidad que tiene este lugar. Por eso es que en este parque es muy visitado, porque la gente se identifica. Como ustedes pueden observar, ahí hay un edificio que está siendo construido, porque obviamente no quieren vivir en un con alguien, ganar, mercado, gafas, esta sombra que ustedes ven ha sido colocada por la empresa constructora para que el caso caiga un material activo, que no se vaya a dañar. Así es una forma parte simplemente para la seguridad de los que están tratando de vivir. Observen, por ejemplo, aquí esta suerte de elementos que originan, ¿no? Como graderías, donde la gente se sienta, ¿no? Se toma fotos, descansa, ¿no? Se echa, está leyendo, ¿no? Entonces, dense cuenta de que no es solo una banca simple a veces que diseñamos, ¿no? Cuando hablamos de parques, plazuelas o espacios libres, abiertos, ¿no? A veces caemos en esos detalles, ¿no? Y por ejemplo, claro, aquí al frente tiene este graffiti, ¿no? Que Estados Unidos se caracteriza mucho por sus grafitis. Entonces, para que puedas apreciar algo, puedas mirar, puedas observar, ¿no? Turistas tomando fotos. Actually, you were able to do before. Según lo que comenta, cuando ya se estaba construyendo las etapas de este proyecto, los edificios, que ustedes observan, todos los edificios que están pasando, tuvieron que mejorar sus fachadas, ¿ya? Para que pudiera, la gente pudiera relacionar. Son edificios industriales, son edificios de oficinas, ya de clínicas, estudios de abogados, de arquitectos, ingenieros, médicos, toda clase de profesionales,
gente, personas de empresarios, arquitectos. Entonces, tuvieron que mejorar sus fachadas, este proyecto pasaba por alrededor, tuvieron ellos que mejorar cada una de sus fachadas para que pudiera verse bien, al menos, para tener un aspecto urbano que pueda modificar, poder ser apreciado en el espacio. Y por supuesto hizo que ahora estos edificios sean mucho más caros de lo que eran antes.